2 personas murieron ese día. Y todo empezó porque alguien decidió no terminar lo que estaba haciendo. Hoy te cuento 2 historias, 2 celebraciones, 2 decisiones que parecían insignificantes en el momento y 2 catástrofes que nadie vio venir. Empecemos. 23 de julio de 2006. Riverside Park, Chester, Inglaterra. Maurice Agus tiene 74 años y 40 de carrera como artista. Y ese día, de pie frente a su obra más grande, siente que el tiempo se le escapa entre los dedos. La gente lleva esperando en la cola más de 1 hora. Tienen entradas pagadas y la instalación sigue cerrada. El problema había aparecido esa misma mañana. Parte de la estructura no estaba bien montada. Maurice y su equipo llevaban horas corriendo para solucionarlo, pero mientras ellos trabajaban, la cola crecía. Y los rostros de la gente, que antes eran curiosos, ahora eran otra cosa. Maurice lo sabía. Cada minuto que pasaba era un visitante menos. Era su legado, desdibujándose. Así que tomó una decisión. Esto es suficiente. Abrid las puertas. Había cosas sin terminar, lo sabía. Pero pensó que no importaban. Se equivocaba. 3 horas después, Elizabeth Collins paseaba por el parque con su nieto de 14 años. Brisa suave, sol de verano, sin ningún plan especial. Fue el nieto quien la vio primero. Una estructura enorme y colorida al otro lado del parque, con una cola de gente y música suave saliendo por las puertas abiertas. ¿Qué es eso?, preguntó. No lo sabían, pero querían descubrirlo. Compraron las entradas y entraron. Dentro era diferente a todo lo que Elizabeth había visto. Habitaciones interconectadas de plástico traslúcido, luces que cambiaban de color, una música que parecía venir de todas partes y de ninguna. Hacía calor, pero era extrañamente tranquilo. Durante 10 minutos, abuela y nieto vagaron de sala en sala sin decir mucho, solo mirando. En algún momento llegaron a una habitación bañada en azul. La luz marrón de la sala contigua se filtraba por el plástico y creaba algo que parecía verde. Elizabeth no podía describir por qué, pero se sentía en paz. Y entonces escuchó el sonido. Un crujido, seco, fortísimo. El suelo se inclinó, se tambaleó, y sus pies dejaron de tocar el suelo. ¿Recuerdas lo que Maurice dejó sin hacer esa mañana? No eran detalles estéticos. Eran las cuerdas de anclaje traseras de la estructura. Dream Space no era un edificio. No tenía muros. No tenía cimientos. Era una enorme escultura inflable de plástico fino que dependía por completo de esos anclajes para mantenerse en el suelo. El equipo había amarrado la parte delantera antes de abrir, la trasera no. Y ese día de verano, con su brisa suave y aparentemente inofensiva, el viento fue suficiente. Un único chasquido, y la estructura entera salió del suelo. Las decenas de personas que había dentro, incluidas Elizabeth y su nieto, ascendieron 9 metros en el aire, atrapadas en una burbuja de plástico que se retorcía con el viento. Cuando la estructura cedió, los cuerpos cayeron. 27 heridos, 2 muertos. Uno de ellos fue Elizabeth Collins. Maurice fue condenado por una infracción de seguridad, pagó una multa. Nunca volvió a hacer arte. Murió 3 años después. Una sola decisión, 5 minutos de impaciencia. Ahora la segunda historia. Y te aviso, va a empezar de forma inocente, casi divertida. No te dejes engañar. 5 de la mañana. 24 de diciembre de 1885. Nueva York. Al otro lado de la habitación, el despertador de Samuel Wardle explotó en sonido. Eso era exactamente el plan. Samuel era un dormilón empedernido. No de los que ponen el despertador y lo pagan sonámbulos. De los que duermen a través de cualquier alarma, cualquier golpe, cualquier llamada. Así que tomó medidas. Colocó el reloj en una estantería al otro extremo del cuarto. Para apagarlo, tenía que levantarse, cruzar la habitación entera, y una vez de pie, ya no volvía a la cama. Pero Samuel fue más lejos. Modificó el despertador para que fuera imposible de ignorar. Lo que había construido era esto. Cuando el reloj vibraba sobre el estante, tiraba de un cable. Ese cable soltaba los goznes de la estantería. Y sobre esa estantería descansaba una roca de 4,5 kilos. La roca caía. El golpe retumbaba en todo el edificio. Infalible. Llevaba años sin llegar tarde. Su trabajo, farolero municipal.
el hombre que apagaba cada madrugada los faroles de gas de su ruta antes del amanecer. No era un trabajo glamuroso, pero era suyo, y lo quería. Esa noche, sin embargo, Samuel no pensaba en el trabajo. Su apartamento de una sola habitación estaba lleno de 30 personas, amigos, compañeros de ruta. Alguien había traído un barril de cerveza. Había comida, risas, el calor de 30 cuerpos en un espacio pequeño. Llevaban horas bebiendo cuando alguien, de pie en medio del apartamento, propuso una pelea de boxeo improvisada. Nadie dijo que no. Corrieron los muebles a los lados para despejar el centro. La cama, las sillas, todo empujado contra las paredes. 2 voluntarios empezaron a repartir puñetazos mientras el resto vitoreaba. Fue una noche para recordar. Cuando los últimos invitados se marcharon, Samuel miró el reloj. Menos de 2 horas antes de que sonara la alarma. Borracho y agotado, cruzó el apartamento, se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos. Y se durmió. Esa tarde, un agente de policía llamó a la puerta de Samuel. Su jefe había avisado. Samuel no había aparecido al trabajo, algo que no había pasado nunca en años, ni una sola vez. Samuel podía llegar enfermo, agotado o con resaca, pero siempre aparecía. Siempre. El agente llamó varias veces. Nada. Volvió a llamar. Silencio. El edificio estaba extrañamente quieto. Ni música, ni pasos, ni el sonido de la televisión que los vecinos aseguraban escuchar cada noche a través de las paredes finas del apartamento. Entonces echó la puerta abajo. Encontró a Samuel en el suelo, inmóvil. Y en ese momento, mirando el apartamento, entendió exactamente lo que había pasado. No fue inmediato. Primero vio el desorden, botellas vacías, restos de comida, guantes de boxeo tirados en una esquina, muebles desplazados sin sentido aparente. Después vio el detalle importante. Cuando corrieron los muebles para montar el ring de boxeo improvisado, la cama quedó desplazada al otro lado de la habitación, justo debajo de la estantería, justo debajo de la roca de 4,5 kilos que Samuel había colocado ahí semanas atrás. Samuel llevaba meses usando aquel sistema absurdo como despertador. Un invento ridículo, peligroso y totalmente desesperado para obligarse a levantarse. Había atado la roca a un mecanismo conectado a la alarma. Cada mañana, a las 5 en punto, el sistema soltaba la piedra para que el golpe contra el suelo lo despertara. Y funcionaba. Hasta esa noche. Samuel, demasiado borracho para notarlo, se había acostado en el único sitio del apartamento que no era seguro. A las 5 de la mañana, el despertador hizo exactamente lo que Samuel había diseñado para que hiciera. Esta vez, sin embargo, no llegó al suelo. 2 hombres. 2 momentos de distracción. Maurice dejó algo sin terminar porque tenía prisa. Samuel olvidó algo porque estaba celebrando. Ninguno de los dos pensó que importaba. Y eso es precisamente lo que hace que estas historias sean tan difíciles de olvidar.